Hace 66 años moría Pedro Infante, cantante y actor emblemático del cine de oro mexicano, también llamado el ídolo del pueblo, el artista que se volvió un fenómeno social, que retrató en sus cintas los distintos rostros, valores y expresiones de la cultura popular mexicana de mediados del siglo XX, Gretel. Así es, Javier, y precisamente para celebrar al gran Pedro Infante nos encontramos aquí en Coajimalpa, en donde se encuentra el museo dedicado a este gran ídolo mexicano. Vamos a conversar con el maestro José Antonio Valdés, un gran conocedor de Pedro Infante, para acercarnos al mito, pero también a su trabajo actoral. Así es, Javier, y tendremos también en el reportaje a nuestro compañero Óscar Helguera, que nos acerca a los mitos alrededor de esta gran figura del cine mexicano. Tendremos también a José Antonio Hernández, quien en Novedad de la Patria nos invita a recorrer y conocer este Museo de Pedro Infante aquí en Coajimalpa. Y nuestra compañera Norma Guzmán en México, en 100 Objetos, nos dice la historia detrás de un automóvil que sirvió de regalo del gran Pedro a una de sus novias. Así es que la invitación está hecha. Comenzamos con la X en la frente. Decenas de ensayos sobre lo mexicano y uno de sus mejores acercamientos se lo debemos a un actor amateur que se convirtió en símbolo de la cultura popular con un repertorio implacable, 58 películas y 325 canciones grabadas. En las cintas de Pedro Infante está el tránsito del campo a la ciudad en los años 50, el universo de la pobreza y los oficios para combatirla sin muchos resultados: carpintero, motociclista de tránsito, panadero, ranchero, militar, chofer, maestro, mecánico, boxeador. Pero también está una vida de película: el estudiante que dejó la escuela en cuarto de primaria, el cantante de guamúchil que saltó de la pobreza personal al estrellato, el carpintero interpretando su oficio primigenio, romances que multiplicó el imaginario, el azteca que encarnó el canon helénico de belleza, y una muerte que bien podría ser guión de una de sus películas, del avionazo donde muere al funeral convertido en una especie de pacto de unidad nacional. Ese día, la simultaneidad emocional es el termómetro del ídolo del pueblo. Nosotros los pobres, que son legión, hacen una valla interminable, y los ricos una caravana de 1000 automóviles. La multiplicación de los espectadores es la multiplicación de los panes que alimentan al mito, al símbolo y ceban la leyenda. Pedro Infante no ha muerto. Dicen que los ídolos populares reúnen características comunes: tener un gran talento, ver su imagen expuesta a través de distintos medios de comunicación, forjar una carrera con un gran esfuerzo y, en general, suelen venir de estratos desfavorecidos. Este fue el caso de Pedro Infante, quien con una carrera meteórica en el cine, con sus éxitos en la radio y sus apariciones que estaban presentes en los periódicos de entonces, lo hicieron el perfecto modelo a seguir. Y es que entre sus éxitos en el cine, sus canciones en la radio y su presencia a través de los periódicos y la publicidad de aquella época, Pedro se hizo un elemento familiar en los hogares mexicanos de aquel país que entraba en ese momento en la modernidad. Y precisamente por eso, con Pedro Infante, soñaban todas, desde las muchachas casaderas hasta las mamás que buscaban el buen partido y las abuelitas tradicionales como Sarita García, que al verlo se imaginaban una buena serenata desde el balcón con el pretendiente en turno. Y para tener un verdadero acercamiento a Pedro Infante, una figura ya icónica, pues estamos con el crítico de cine, el maestro, el especialista José Antonio Valdés. Gracias, José Antonio. Hola, Javier, muchas gracias. Gracias a ti.
Pues ayúdanos a entender o a desmadejar este mito que realmente está muy arraigado y que se construyó muy rápido también. Es el mito más perfecto de la historia del cine mexicano, clásico, contemporáneo, como lo quieras poner. Es el artista que más discos vende a postmortem. Es el hijo, como decía un estudio que se hizo sobre él hace unos años, es el hijo de la revolución, es el mexicano que nació con la revolución. Pedro Infante es un momento importante en la historia de nuestro país, Javier, porque a Pedro Infante le toca ser como el cáliz donde se vierten las fuerzas de un México que está dejando de ser cada vez más rural, cada vez más apegado al campo. Es la encarnación del campo a la ciudad. Exacto, y se está convirtiendo ya en el héroe urbano, en el mexicano que todos los días sale a partírsela para conquistar sus sueños, para tener a su chorreada, para estar con los cuates. Y por eso la figura de Pepe el Toro es una figura tan importante, esa figura del mexicano que se la juega todos los días. Y no tenía estudios de teatro, no era actor. Nada. Aquí pero pasamos. aplica las fórmulas Sí. básicas del teatro más clásico que te puedas imaginar. Claro, Pedro Infante no tiene la escuela de la carpa que tenía Cantinflas o la escuela del teatro de revista frívolo como Joaquín Pardavé o la locución en el caso de un Arturo de Córdoba o ser guía de turistas y hablar inglés perfecto y ser muy guapo como Pedro Armendáriz. No, aquí estamos hablando de un tipo que yo solamente podría encontrar otro caso, Javier, en el cine mexicano que es Tintán. Tenían ángel, tenían un alma enorme y esa alma y ese ángel se explota, logra una comunicación con el mexicano de la época y se vuelve también un asunto que va de generación en generación. Pero hay muchos elementos más, o sea, Sí. mucha gente hace lo que ha hecho él o Claro. hizo, pero no a todos les funciona. No, porque- Seguramente sí. ató otros cabos que no son tan Claro. visibles. Mira, ató el cabo, por ejemplo, de tener una familia artística, de confiar en un director como Ismael Rodríguez, que lo va formando película a película, de tener una serie de personajes que se comunicaron con el pueblo de México de una manera muy especial a través de lo urbano o a través de lo campirano. También como Pedro Infante fue el que unió a otras generaciones del cine mexicano, por ejemplo, a los hermanos Solero, a Sara García, con otra generación intermedia que venía ya con, pues no sé, con Marga López, con Elsa Aguirre, con todos ellos. Pedro Infante lo que tiene es una versatilidad enorme. Bueno, la trilogía de Ismael es la que Totalmente. lo pone en el centro, ¿no? Ustedes los ricos Ustedes y los Pepe el ricos. Toro, que bueno, Pepe el Toro siempre es la que sale un poquito más dañada porque fue un proyecto mucho más lejano, ya no está Blanca Estela Pavón, entonces bueno, eso disminuye un poco el efecto, pero sí, la famosa trilogía del barrio, como le decía Carlos Monsiváis, es sin duda una de las piedras angulares, ya no del cine mexicano, Javier, sino de la cultura mexicana en sí. Mucho de la educación sentimental del mexicano está en esta película. Mucho de la forma en la que el mexicano ve el barrio, la solidaridad del compa, del amigo, estos niños que se la parten para sobrevivir, estos villanos categóricos que son terribles y hasta llegar a la crueldad absoluta. Creo que finalmente ahí es donde Pedro Infante se conectó con el pueblo de México, con un pueblo de México que viene saliendo de una revolución, viene sentando instituciones, viene modernizándose con el alemanismo y creo que ahí es donde justamente Pepe el Toro tenía que llegar, ¿no? Pepe el Toro es ese hijo de la revolución, ese hombre libre, ese hombre capaz de formar su propio destino. También, pues bueno, finalmente hay una noción importante de la pobreza como símbolo de nobleza, que bueno, también puede llegar a tener algunas malas acepciones, pero finalmente ahí está en ese mexicano popular el alma del pueblo de México, yo creo que mejor expresada que en la trilogía del barrio, no la vas a encontrar en ninguna otra. Fíjate que al estar revisando algunas de sus películas, llegué a pensar una cosa que puede ser una locura, pero te pregunto. Hay muchos estudios, hay libros muy serios como El laberinto de la soledad, sí, que se preguntan qué es lo mexicano, sí, y lanzan tesis, unas muy certeras, pero este personaje, que también lo es Pedro Infante, realmente hace un close-up a todo lo que es lo mexicano y lo pone en el centro. Lo pone en el centro. El mexicano es luchador, luchón, machetero. El mexicano es enamorado. El mexicano es fiestero, parrandero, borracho,
también, pero borracho en el buen sentido de la palabra, para disfrutar o para olvidar también las penas de amor. Desde luego el mexicano vive en el soundtrack que vivió Pedro Infante entre Agustín Lara, Manuel Esperón, José Alfredo Jiménez. Digamos que nuestro pasado sentimental es un gran abrevadero, Pedro Infante. Claro que sí. Por ejemplo, en Ustedes los ricos, cuando llega todo besuqueado a su casa y le dice a la chorreada, ¿no? Le dice, pues la verdad sí estuve con otra vieja. Y entonces la chorreada, ahora con las lecturas de género y todo esto que se ha venido hablando del cine clásico, la chorreada le contesta, pues no me digas quién es porque la voy a odiar, ¿no? Entonces, ese tipo de respuestas, ese tipo de cosas que formaron a tantas generaciones de mexicanos, pues ahora las lecturas de género están tratando de revertirlas un poco, ¿no? Pero hay que entender siempre los contextos. Era el México, todavía un México bronco, todavía un México de los barrios bravos, todavía un México donde había un gran emblema que también a Pedro Infante le tocó llevar, que fue el nacionalismo y el panamericanismo. O sea, realmente había la noción de que Latinoamérica se uniera después de la Segunda Guerra Mundial y la noción de lo mexicano hasta las cachas, ¿no? En el héroe urbano o en el héroe ranchero, pero siempre moviendo este sentimiento de lo mexicano que viene de la corriente nacionalista, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y del mexicano que puede hacer las cosas, y eso lo retrata en su vida y en su filmografía. Tenemos que ir a un corte. Vamos. Y regresamos aquí con la X en la frente. Claro que sí. Cuentan que en la carrera de Pedro Infante hubo personajes decisivos. El primero de ellos fue sin duda María Luisa León, su primera esposa, que fue quien lo impulsó y le convenció de salir de Sinaloa y venir a la Ciudad de México. Luego estaría cercano a Pedro Infante Ismael Rodríguez, el gran director del cine de oro, con quien Pedro logró una trilogía de éxitos en 3 años, que fueron Mexicanos al grito de guerra, Escándalo de estrellas y Cuando lloran los valientes. Esta mancuerna lograría otra trilogía exitosísima que haría de Pedro Infante no solo un actor y una estrella, sino un verdadero ídolo popular. Esto se consagró a través de Nosotros los pobres en 1947, Ustedes los ricos en 1948 y la famosísima Pepe el Toro en 1952. Ahora en la música no podemos olvidar la primordial figura de don Manuel Esperón, quien fue su director musical y el compositor de sus grandes éxitos, unos de ellos inolvidables como la ya conocida Amorcito Corazón. Y nos vamos a hacer una pausa, pero no se vaya porque al regresar, Óscar Helguera nos cuenta en su pieza los mitos alrededor de Pedro Infante. Y José Antonio Hernández, nuestro compañero en Novedad de la Patria, nos invita a recorrer este Museo de Pedro Infante en Coajimalpa. Según la información de la época, al morir en 1957, la fortuna de Pedro Infante alcanzaba los 20 millones de pesos en aquella época. Y es que el artista, según información de su manejador Antonio Matuc, cobraba por presentación tan solo 20,000 pesos, sumado a sus jugosos contratos de cine y a las regalías por la venta de sus discos. Entre los lujos que se permitía en ese entonces, Pedro Infante compraba propiedades, vehículos como el Buick, que aquí se tiene en este museo, así como disfrutar de la llamada Ciudad Infante, que se ubicaba a las afueras de la capital del país. En esta gran extensión no solo tenía su casa, sino también instalaciones de un gimnasio, una capilla, boliche. Tenía también una piscina, además de un cine propio diseñado a gusto del actor. Entre otras cosas, Pedro Infante disfrutaba que en las afueras de su propiedad, cada día de Reyes se reunían los pequeños porque el propio Pedro les entregaba un juguete a quienes se formaban desde temprano. Y precisamente alrededor de Pedro Infante se generaron una serie de mitos de los cuales nos cuenta Óscar Helguera en el siguiente reportaje. Pedro Infante, el muchacho chicho de la película Gacha, fue Pepe el Toro, fue Pedro Malo, que en realidad fue Pedro el Bueno para que la gente lo quisiera, el bueno para ser la gran leyenda del cine nacional.
Pedro Infante no solo no estaba enemistado ni tenía ninguna rivalidad con Jorge Negrete. Lo admiraba, se admiraban mutuamente de hecho. En una nota en el Heraldo de México, la hija de Jorge Negrete, Diana Negrete, platica que Pedro Infante visitó a su papá cuando estuvo en el hospital y le llevó un tren eléctrico, un juguete que el esposo de la doña deseaba desde su juventud. Lo armaron juntos y Pedro Malo y Jorge Bueno jugaron con él por un buen rato. Pedro Infante, conocido por talentoso y también lo fue por ser generoso. Cada 6 de enero, en el Día de los Reyes Magos, entregaba juguetes afuera de su casa ubicada en Coajimalpa. Ahí, cientos de personas. Suena a broma, pero no. Eran cientos de personas que esperaban en largas filas para conocer al actor y cantante y de paso llevarse un regalo. Hombre de muchas pasiones, Pedro Infante incluso llevó a la pantalla más de una de sus aficiones en cintas como A Toda Máquina o Pepe el Toro. María Luisa León, su primera esposa, alguna vez compartió que la rutina del cantante comenzaba desde temprano, levantando pesas, remando y corriendo por el bosque de Chapultepec, logrando un inmejorable estado físico que lo ayudó a desempeñar más de un papel. Amante de los deportes, la aviación y las motocicletas, para las que además tenía un gran talento que pudo demostrar en A Toda Máquina, haciendo prácticamente todas las acrobacias sin doble de acción. Otra de sus actividades favoritas y más conocidas fue la aviación, y acumuló más de 2.900 horas de vuelo como piloto con el nombre de Capitán Cruz en Transportes Aéreos Mexicanos S.A. TAMSA, empresa a la que en una triste coincidencia pertenecía el avión en el que perdería la vida en 1957. Aunque hay quien dice que sigue vivo y que el accidente fue un ardid para simular su muerte y así librarse de... Bueno, son tantas las teorías que digamos que, cuando menos en nuestros corazones, en la pantalla grande, en la historia del cine y la música nacional, Pedro Infante no ha muerto. Ahora vamos a Novedad de la Patria con José Antonio Hernández, que nos presenta precisamente el Museo de Pedro Infante. Y es justo aquí en Coajimalpa donde grabó 3 de sus películas más representativas, donde se encuentra el Centro Cultural Nacional Pedro Infante, donde podrá usted encontrar fotografías, vestuario, objetos también que utilizaron en sus películas, pero lo más importante, tendrá recuerdos y le hará recordar su infancia o la de sus abuelos. Él llega a vivir después de haber filmado en el Templo de San Pedro la película Los Tres García, vuelven los García y dicen que soy mujeriego. Cuando él llega, obviamente, el impacto en la comunidad es enorme, la economía que detona el haber filmado películas aquí. El acervo del museo está dividido en 3 secciones. La más importante es el acervo que Lupita Infante Torrentera ha facilitado a este gran proyecto. Obviamente le debemos a ella el préstamo, la presencia de estas piezas originales. Conozcan, es un espacio donde tenemos más de 45 piezas originales de Pedro Infante. Tenemos desde trajes originales, fotografías, su máquina de escribir, se hace proyección de películas, ¿no? Se puede encontrar lo mismo la vestimenta que utilizó en Tizoc, como la sotana de los 3 huastecos. Porque Tizoc se convierte en el símbolo indigenista del siglo XX para nuestro país. El hecho de que la película hubiera ganado el Oso de Plata en Berlín también implicó que muchos cineastas de Europa voltearan hacia México gracias a Pedro Infante. El museo es un estilo glass house ubicado a un costado del edificio de la alcaldía. Románticamente nosotros le decimos a la gente que cuando entran a este cubo de cristal están entrando a la pantalla, están siendo protagonistas de su propia película, donde Pedro es uno de los actores. La entrada es libre y para programar una visita, consulte sus redes sociales. Vamos a hacer una pausa, pero no se vaya porque al regresar la segunda parte de la conversación con el crítico de cine José Antonio Valdés. Además, en México en 100 objetos, Norma Guzmán nos cuenta la historia de un famoso auto que le regaló el gran ídolo a una de sus novias. Oígamos. José Antonio, nos estabas hablando en la otra parte de la conversación de esa imagen del mexicano que todas las puede si se empeña, si le echa ganas, como se dice tradicionalmente, y él encarna esa imagen.
Sí. Y te decía en algún momento que lo hace a través de su filmografía, pero también a través de su vida. Claro. Integró las motocicletas a su vida cotidiana, los automóviles, los aviones, Los aviones. que era como todo lo que tendía hacia lo moderno. Claro, y además hay algo muy importante que es el Pedro Infante como parte de su propio público, de su propio pueblo, vamos a ponerlo así. Ganó muchísimo dinero. Hubo fortunas alrededor de Pedro Infante, sus películas, cuenta Ismael Rodríguez que muchas se pagaban inclusive por anticipo de exhibición en América Latina antes de filmarse. O sea, imagínate el peso que tenía Pedro Infante. Entonces, Pedro Infante en Coajimalpa es donde va a lograr crear esta especie de Shangri-La, donde pues logra crear, o Xanadu, como la mansión del ciudadano Kane, ¿no? Logra crear una mansión donde hay alberca, sala de cine, boliche, gimnasio, desde luego un gran altar a la Virgen de Guadalupe, y donde Pedro Infante se vuelca hacia el pueblo de Coajimalpa. Por ejemplo, hay fotos históricas de la gente haciendo fila el 6 de enero porque Pedro Infante repartía juguetes a los niños y niñas del lugar. Por ahí se sabe que Pedro se presentó aquí de manera completamente a capela y de sorpresa en el kiosco de aquí de Coajimalpa, y también de repente algunos niños que pasaban por ahí, pues llegaba él y los peluqueaba, porque hay que recordar que también uno de sus muchos oficios, fue un hombre de muchos oficios, también era ser peluquero, y de repente muchos niños de Coajimalpa fueron peluqueados por Pedro Infante. Entonces, no fue este personaje que, por ejemplo, lo hemos visto con Jorge Negrete. Jorge Negrete tenía otra educación, tenía otra formación, había un estatus social un poco elevado allá del Bajío. Acá con Pedro Infante había la necesidad de tener al pueblo cerca y de volcarse hacia el pueblo porque él era parte del pueblo. Y ahí es donde está muy bien lo que tú dices, Javier, porque Pedro Infante era el hombre que sale de la nada y logra conquistarlo todo. Comentaste hace rato algo que me llamó la atención y me hizo pensar otra cosa. Las nuevas generaciones, ¿cómo lo aceptan? Ahora con todas las lecturas que tenemos de deconstruir al machismo, Claro. al Estado patriarcal, etcétera. Pues mira, curiosamente te contaba yo de una experiencia que tuve hace un par de años con un grupo al que se le dio historia del cine mexicano y que era mayoritariamente compuesto por mujeres jóvenes todas. Y la reacción fue bastante mala, es decir, si no se le da un contexto del México de la época, del papel de la mujer, de quienes escribían el cine mexicano, que mayoritariamente eran hombres, y había una visión masculina muy pesada, pues sí sale bastante afectado. Incluso hay nuevos estudios donde pues se habla precisamente de ese machismo feroz, de donde los personajes de Pedro Infante y de toda la época de oro del cine mexicano se alimentaron. Pero bueno, creo que aquí la labor nuestra, como gente que nos gusta la historia, que damos clases, que nos gusta el cine mexicano y lo difundimos, pues es precisamente jugar esos contextos y decirle a estos chicos que ya tienen otras lecturas y que tienen otras formas de entender que finalmente pues la historia es la historia y no podemos borrarla y no debemos borrarla bajo ninguna circunstancia. Pedro Infante fue un símbolo de su época, del mexicano de su tiempo, y así históricamente se le tiene que preservar. ¿Con cuáles películas se queda José Antonio? Híjole, mira, yo me quedo desde luego con Nosotros los Pobres, porque me parece una galería, no nada más Pedro Infante, sino una galería de personajes urbanos que podrían ser del mismo calibre de Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Me quedo con La Oveja Negra porque me parece uno de los conceptos y de las películas que más hablan del machismo mexicano llevado a límites delirantes, con Don Cruz Treviño de la Garza, desde luego. Y me quedo también con Los Tres Huastecos, porque además de que es una película muy divertida, allí hay un logro técnico de Ismael Rodríguez verdaderamente maravilloso de juntar a Pedro Infante y Pedro Infante en una misma escena, y creo que también ahí pues hay otro personajazo que es este gran director, ¿no? Y bueno, de comedia, yo creo que la gran comedia de Pedro Infante se llama Escuela de Vagabundos, con Rogelio González, una comedia con una fineza y con una delicadeza en su guión, pero también con un Pedro Infante que sabe acomodarse a la comedia moderna, al estilo Billy Wilder de una forma excepcional. Entonces yo me quedaría
quedaría con esas 4 películas. Entonces, José Antonio, Pedro Infante no ha muerto. No, no ha muerto ni morirá, y no era el señor que andaba en los restaurantes de insurgentes pidiendo dinero tampoco, pero no, Pedro Infante no ha muerto. Muchísimas gracias por esta a ti, conversación. Javier. Gracias a ustedes y seguimos aquí con la X en la frente. En la época del cine de oro mexicano era muy común que los artistas dieran lujosos regalos a sus novias, esposas o amigos. Aquí le muestro uno muy peculiar que dio Pedro Infante. ¿Quién se resistía a esa voz? A esa presencia que derretía a todas las mujeres de la década de los 50. Pedro Infante, ícono del cine de oro mexicano, quien era un galán dentro y fuera de la pantalla. No había mujer que se resistiera a sus encantos, y menos a sus regalos. Este Buick 1956 Special, automático por cierto, y mucha gente pregunta, ¿por qué un auto automático de Pedro Infante? La respuesta es que, aunque Pedro lo compró, no lo manejó él. Una dama que está en el anonimato fue la afortunada de recibir este auto de lujo del año 1956. Un obsequio en donde se muestra una de las pasiones de Pedro Infante, pues él era amante de los autos, las motos y los aviones. Una de sus grandes pasiones son los vehículos y imagínese ser la afortunada que tuvo este vehículo, que por cierto tiene algo en el cofre que es relativo y como la marca de Pedro. ¿Qué es? Un avión. Se dice que Pedro Infante le daba lujosos regalos o pequeños detalles a sus seres más queridos. Esa era parte de su esencia. No era el hecho de quedar bien, era el hecho de compartir lo que él tenía. Pedro no escatimaba efectivamente en compartir algo que él consideraba de importancia para la persona a quien se lo compartía. Es bien sabido que los logros económicos que pudo hacer Pedro Infante los logró compartir de forma altruista o con regalos como este. Llegamos al final del programa después de aproximarnos, y solo aproximarnos, a Pedro Infante, este gran ídolo que siempre fue generoso con su gente, con sus espectadores. El 15 de abril de 1957 murió trágicamente Pedro Infante, pero inició su leyenda. Sin duda, Javier, una figura que supo retratar al pueblo de México y en él proyectar todo su carisma y su talento. Así es que queremos agradecer todas las facilidades de este Museo de Pedro Infante, de Lupita Infante Torrentera y de todo su equipo por permitirnos la realización de este programa. Tenemos también que agradecer a las autoridades de Coajimalpa y, por supuesto, invitarles a ustedes para vernos la próxima semana aquí mismo. Usted lo sabe, con la X en la frente.